Bien. Buenas tardes, chiquillos. Bienvenidos ya a esta nuestra última clase ya de materia. La próxima semana vamos a ver algún ejercicio. Así que ya estamos con lo último que nos va quedando ya de materia. Así que les cuento que hoy día, bueno, ayer vimos potencia trifásica y hoy día vamos a ver los modos de medición de la potencia trifásica. Así que comenzamos. Bueno, para medir potencia, generalmente se ocupa lo que son conocidos como los wattmetros. Ese encontré una foto de un wattmetro antiguo. Se parecen a algunos de los que hay en español. No sé si alguno tuvo la oportunidad de ocupar alguno como de eso. Eh, pero hay algunos como parecidos en español. No iguales, pero parecidos. Entonces, siempre que uno quiere medir potencia, tiene que usar wattmetros. Bueno, hoy día existen wattmetros digitales y que permiten medir no solo la potencia activa, sino la reactiva y la potencia aparente. Así que en ese sentido, estos ya están obsoletos, casi ni se ocupan, solo los ocupan en los laboratorios. Pero hoy en día hasta los testers tienen la posibilidad de medir potencia. Algunos testers miden potencia monofásica y otros especiales sirven para medir potencia trifásica, como les mostré a algunos el lunes, que tenía uno. Bueno, para medir potencia en los sistemas trifásicos, al igual que los sistemas monofásicos, debemos ocupar la herramienta que son los wattmetros. Para cargas trifásicas desequilibradas, se debe ocupar un wattmetro por fase, y siendo la potencia trifásica la suma de la potencia por cada fase. Ahora bien, para sistemas equilibrados tenemos tres métodos que podemos ocupar. Seguir ocupando el método de los 3 wattmetros, ocupar algún método de un wattmetro o ocupar el famoso método de los 2 wattmetros. En este caso, chiquillos, bueno, ahí les coloqué ¿cómo se llama? Esto es un wattmetro digital que ustedes pueden ver ahí. Se fijan que tiene B1, B2, B3, el neutro común, y de ahí tiene la tenacita para medir la corriente. Así que ahí tenemos un wattmetro digital en este caso. La clase hoy día es súper cortita, así que esperemos que andemos bien. Bueno, el método de los 3 wattmetros, que es como se ve en el diagrama, tenemos una fuente, tenemos una carga que puede estar equilibrada o desequilibrada. En este caso, para el método de los 3 wattmetros, nos sirve para todas. Y medimos cada una de las potencias por fase con referente a los voltajes de neutro. Y tenemos y la suma de cada una, bueno, eso lo vamos a ir viendo, la suma de las tres medidas de los wattmetros nos va a dar la potencia activa total del sistema. Así que está clarito, necesitan 3 wattmetros nomás y medir cada una los voltajes con referente a la fase neutro y las corrientes de línea. Y tenemos la suma de los tres va a dar nuestra potencia trifásica. ¿Se entiende, chiquillo? A ver, una manito arriba, sí que se entiende y muestro que está súper fácil. Sí, profe, se entiende. Está clarito. De ahí saltamos a, bueno, en este caso, como les decía anteriormente, la potencia trifásica es la suma de las potencias por cada fase. De ahí, ya cuando estamos trabajando con sistemas equilibrados, que nosotros sabemos que tenemos un sistema equilibrado, que en el fondo son como la mayoría se pueden aproximar equilibrados, podemos ocupar, hay métodos de un wattmetro y vamos a ver 2 métodos de un wattmetro. En el primero tenemos una fuente trifásica equilibrada, factor de potencia en atraso, que son la mayoría de las cargas, y conectamos un terminal, del terminal de voltaje del wattmetro a la fase A, y medimos la corriente en la fase A, y después tenemos unas resistencias RB que son externas, son conocidas y son iguales. Entonces sacamos un paralelo entre los voltajes de lo que sería nuestro AB y lo que sería nuestro AC. No sé si se dan cuenta acá con esto que sería un externo.
Y esto es con una herramienta con resistencias conocidas. Y con eso ustedes pueden medir la potencia trifásica de la siguiente manera. Acá me quedé con el título, es el método de un wattmetro, pero dice, en este caso, el wattmetro tiene una resistencia interna voltimétrica de valor RB, y en el caso se mide IA, y un paralelo entre los voltajes B y C, lo que nos va a dar un equivalente al neutro. Entonces podríamos estar midiendo lo que sería un BAN con este paralelo. Midiendo el ángulo así entre BAN y A. Entonces nos va a dar que este wattmetro lo que nos está midiendo es la corriente que pasa por la fase A por el voltaje AN, que lo sacamos como un aproximado del paralelo entre B y C, y por coseno de phi. Eso va a ser lo que nos va a estar mostrando este wattmetro. Entonces se va a cumplir que para esta forma de medir, P3 va a ser, o sea, la potencia trifásica va a ser igual a 3 veces el valor de este wattmetro. Este que está aquí, este método no se ocupa mucho, no se ocupa tanto. Más se ocupa el método como de los 3 wattmetros y el de los 2 wattmetros. O el de un wattmetro midiendo de esta manera. Este también se ocupa más que el otro. En este caso, vamos a ver en este caso vamos a ver el método de un wattmetro. Se fijan, igual ahora la corriente está midiendo IA, y si se fijan en el diagramita, estamos midiendo los voltajes entre B y C, entre las líneas B y C. En este caso, el método de un wattmetro todavía, nos dice que estamos midiendo entre IA y BC, y el ángulo entre ellos. Entonces, el ángulo entre IA y BC, si esto es un sistema equilibrado, nos va a dar que es 90 menos phi. Por lo tanto, lo que está midiendo este wattmetro sería IA por BC por coseno de 90 menos phi. Y si se fijan, eso nos da el seno. Por el seno de menos phi lo pasamos como o menos seno de menos phi, y eso nos queda como un seno de phi. Entonces, por lo tanto, raíz de 3 veces el valor de este wattmetro que estaríamos ocupando acá, de un solo wattmetro, me daría la potencia reactiva trifásica. Entonces esta configuración nos sirve para medir la potencia reactiva, que si se fijan, con la configuración anterior de un wattmetro que vimos, podíamos medir la potencia activa, y si luego desconectamos las resistencias externas, podemos medir, cambiando la configuración, podemos medir la potencia reactiva. Este método de un wattmetro no es tan ocupado. Generalmente para medir potencia vamos a ocupar el método de los 2 wattmetros o el de los 3 wattmetros. Es como lo que más se usa para estos casos. Por lo tanto, si se fijan, acá tenemos el tipo de carga y cómo conectarlo con este método de un wattmetro. Si tenemos una carga RL, conectamos en la fase A y medimos los voltajes BC. Y si tenemos una carga de tipo RC, podemos conectar la corriente en la fase B y medir los voltajes en la CA. O también, para un tipo de carga RC, podemos medir la corriente en la fase C y medir el voltaje en la fase AB. Entonces, la primera configuración nos sirve para las cargas RL, y la segunda configuración y la tercera configuración para el tipo de carga RC. Profe, disculpe, ¿Sí? ¿qué hace que se cambie después el tipo de, por ejemplo, que ya para el primero, cuando tiene un RL, el voltaje se mida en B y en BC, y para el RC se mide en CA y en AB? ¿Qué hace que se tenga que cambiar eso para el distinto Porque tipo de carga? por el desfase de la corriente con respecto al voltaje. Recuerda, cuando tenemos una corriente RL en atraso, tu ángulo de voltaje, la diferencia del ángulo de voltaje va a ser
negativo, ¿cierto? Cuando midamos la corriente. ¿Sí? Y cuando tenemos en el caso ¿cómo se llama esto? Condensador, cuando tenemos una carga tipo RC, va a ser el ángulo, va a tener un valor positivo. Entonces, en este caso, para la corriente. Entonces, eso te va a quedar que el desfase te va a asignar que te cambie el valor. No sé si me entienden. Entonces, para que el desfase nos quede con esto de acá, que nos quede con los 90 menos phi, se hace el cambio de fase entre las líneas. No sé si se entiende. Ah, ya, o sea, más que nada como por comodidad para poder ocupar la fórmula en sí, para Para que poder quede ocupar de la la fórmula misma en sí. forma. Exactamente, Ah, ya. porque de esa forma se te va a cumplir, ¿qué pasa esto? Que el raíz de 3 por el valor del wattmetro te va a dar la potencia reactiva. Ah, ya. Ya, profe. Es por eso que Gracias. se hace de esa manera. Bueno, chiquillos, este método no se ocupa mucho, la verdad. Generalmente lo que se hace es el método que vamos a ver ahora, que es el método de los 2 wattmetros. Este igual es necesario que lo sepan porque eso quiere decir que ustedes podrían medir la potencia reactiva usando un solo wattmetro. No sé si me entienden. Que es como generalmente se puede hacer cuando tienen como recursos muy limitados. O sea, por ejemplo, si tuvieran un solo tester que puede medir potencia, en este caso puede medir potencia monofásica nomás, lo conectan entre los voltajes de línea y ustedes pueden, y la corriente, ustedes pueden medir la potencia reactiva. Eh, pero tienen ya problemas ya que necesitarían unas resistencias externas para poder medir con un solo wattmetro la potencia trifásica activa. Pero se puede. Esto es como, imagínense que tienen un solo wattmetro y tienen que ingeniárselas con lo que tengan nomás. No sé si me entienden. Es como el último recurso que usar. Pero es para que ustedes sepan de que se puede hacer. Pero generalmente lo más efectivo es el método de los 3 wattmetros o, en su defecto, el que vamos a utilizar ahora, que es el método de los 2 wattmetros. ¿Ya? Esto ya quiere decir que tienen más recursos y pudieron conseguirse 2 wattmetros o 2 wattmetros digitales, y con eso van a poder, monofásico, y con eso van a poder hacer sus cálculos. Personalmente yo prefiero este, es más sencillo, o si no, el de los 3 wattmetros, que ustedes se van a la segura siempre, porque puede que no estén seguros de que su sistema esté equilibrado o desequilibrado. Esto lo estoy pensando, chiquillos, no como para un ejercicio, sino como para la vida real. O sea, como si ustedes están enfrentándose a un problema de verdad que tienen que medir, no como simplemente hacerlo en papel. No sé si me entienden, pero es como, ¿cómo podrían hacer ustedes en el caso de que se vieran ante esa situación? En este caso, chiquillos, el método de los 2 wattmetros es como el más usado y generalmente con el que se hacen más ejercicios y más temas, pero en la vida real, lo que generalmente se hace es usar 3 wattmetros, o un wattmetro trifásico, eh, como un analizador de calidad de energía o wattmetro trifásico o alguna otra cosa así, pero como que sepan que también con un wattmetro monofásico pueden calcular la potencia trifásica, pero necesitan resistencia externa. En cambio, con 2 wattmetros monofásicos pueden calcular todo lo que necesitan. En este caso, si se fijan en la configuración, igual es como que el FP está en atraso. Es como para que sepan, la mayoría de las cargas, eso sí, son RL. Hay algunas que son RC, pero ahí hay que más o menos saber. Pero si ustedes se enfrentan a un circuito, ustedes generalmente asumen de que es RL. Los motores son RL, cuando miran las luminarias también son componentes RL, no son tan capacitivos. Entonces, generalmente, la mayoría de las veces, el factor de potencia de las cargas está en atraso. La mayoría de las veces. Así que si se fijan acá, aquí me faltó el positivo. El positivo va acá, chiquillos. Igual que este. Claro. En este caso, si se fijan, estamos midiendo los 2 wattmetros. Estamos midiendo, el wattmetro 1 está midiendo la corriente IA,
Y ojo acá que está midiendo el voltaje AC, no CA, ¿ya? Y el de abajo está midiendo el, la corriente IB y está midiendo el voltaje BC. Ojo chiquillos, ¿ya? Ahí generalmente nosotros medimos la corriente, el voltaje CA, en este caso este wattmetro mide el AC, el voltaje, para que lo tengan ahí en consideración. Ya. ¿Qué pasa con los dos wattmetros? Como estamos viendo acá, según esta conexión, se nos va a cumplir que, como está acá, el wattmetro 1 mide la corriente IA, el voltaje AC, por el coseno entre el ángulo entre IA y BAC. ¿Ya? Y el wattmetro 2 lo que está midiendo acá va a ser IB por BBC por coseno del ángulo entre IB y BBC, entre el voltaje BC. Entonces, por lo tanto, acá se va a cumplir que si esto está equilibrado, entre IA y BAC debería haber 30 grados menos phi, y entre IB y BBC debería haber menos 30 grados menos phi. ¿Ya, chiquillos? No sé si me van siguiendo. Esto es como, esto se cumple. Si ustedes sacan los ángulos, se va a dar de esta manera, siendo, en este caso, el ángulo phi el valor del ángulo de la resistencia, o de la impedancia, perdón, no la resistencia, la impedancia. Si esto fuera resistivo, este ángulo phi sería 0. Entonces, si se fijan, lo normal acá sería que tuviéramos unos 30 grados que nosotros tuviéramos unos 30 grados de desfase, perdón, menos 30, pero por eso está conectado al revés, entonces ahí nos queda como más 30. Por lo que podríamos decir acá que el wattmetro 1 nos va a dar, en este caso, la corriente de línea por el voltaje de línea, que ojo acá que este voltaje de línea lo estamos conectando al revés, por coseno de 30 menos phi, y el wattmetro 2 nos va a dar la corriente de línea por BL por coseno de 30 más phi. Entonces, si aplicamos un poco de trigonometría, acá, como tenemos una suma de ángulos, lo vamos a cambiar acá a la identidad trigonométrica que nos sirve para la suma de ángulos. En este caso tenemos que el wattmetro 1 es IL por BL, y acá tenemos coseno de 30 por coseno de phi, más seno de 30 por seno de phi, y en este caso, aquí queda al revés, porque antes teníamos una suma, así que nos queda como resto. Wattmetro 2 es coseno de 30 por coseno de phi, menos seno de 30 por seno de phi. Hasta el momento, chiquillos, sé que esto pues, se puede ver como harta trigonometría, pero si se fijan ahora, ¿qué va a pasar cuando lo sumemos? Nos va a quedar que el wattmetro 1 más el wattmetro 2, si sumamos esto, nos queda como IL por BL, y si se dan cuenta, si lo sumamos, nos queda dos veces coseno de 30 por coseno de phi, y estos de acá se anulan entre ellos en la suma. ¿Se fijan? Por lo tanto, y coseno de 30 es un número, y el 2 es un número, y por lo tanto, se fijarán que 2 veces coseno de 30 nos da raíz de 3. Por lo tanto, ¿qué pasa si tenemos IL por BL por raíz de 3 por coseno de phi? Es la fórmula de la potencia trifásica. O sea, ustedes conectando dos wattmetros y sumando sus medidas, si los conectan bien, obviamente, como tiene que ser, les va a dar la potencia trifásica directa. ¿Se fijan? Así de sencillo, así de bonito. Ahora, ¿qué pasa si nosotros restamos estos valores? Si se fijan acá de la identidad trigonométrica, si nosotros los restamos, los cosenos se van a ir y nos va a quedar dos veces seno de 30. Y 2 veces seno de 30 es 1, y por lo tanto, en este caso, nos quedaría que wattmetro 1 menos wattmetro 2 es IL por BL por seno de phi. Que si eso lo multiplicamos por raíz de 3, nos va a dar claramente la potencia reactiva trifásica.
Así que este método es como el que más es fácil de ocupar, porque si se fijan, si lo conectamos bien, nos da con la lectura, con las dos lecturas, la potencia trifásica directa, activa trifásica, y nos da, si nos multiplicamos los valores de la resta de ambos wattmetros, ojo que wattmetro 1 menos wattmetro 2, esto no es reversible, y lo multiplicamos por raíz de 3, nos da la potencia reactiva trifásica. ¿Lo entienden, chiquillos? Sí, profe, sí se entiende. ¿Se entiende? Está súper fácil. Esto está súper sencillo. O sea, yo sé que esto al final no lo van a tomar en cuenta y que se van a quedar con esto de acá y con esto de acá. Pero es importante que vean de dónde sale, ¿ya? Y por eso es necesario ver bien la suma de los ángulos. Y por eso también está conectado al revés, porque si no si conectamos como CA, se fijan que este nos va a quedar como menos 30 menos phi, y ahí ya no nos sirve, no podemos aplicar no nos va a quedar como debería. O sea, en el fondo aquí nos quedarían con menos y al final no nos serviría, nos quedaría esto con dos menos, acá, menos seno y menos seno. Entonces no nos serviría para lo que queremos hacer en este caso, que es encontrar la potencia trifásica. Ahora, si es que no les quedó claro, vamos a aprovechar de hacer un ejercicio, lo vamos a ir resolviendo entre dos, de tal manera eh, que podamos irlo revisando. Ya. Nos dice el ejercicio que tenemos en la siguiente configuración, que tenemos acá presentada, que es la misma que estamos viendo. El wattmetro 1 marca 1300 watts y el wattmetro 2 marca menos 600 watts. Si el voltaje de línea es de 400 volts, determinar la impedancia de la carga si el sistema está equilibrado y en atraso. Si yo les digo que el sistema está en atraso, ¿qué quiere decir esto? Chiquillos, para ustedes, ¿qué tipo de carga será? ¿Será una carga R, una carga RL o una carga RC? ¿Cómo lo podemos expresar? ¿Capacitiva? ¿Un RC? No, como estamos viendo que todos los sistemas en atraso, acuérdense que eran sistemas RL. Acuérdense que la inductancia hace que se atrase el sistema, la corriente con respecto al voltaje. Así que anduvimos ahí casi. Ya. Así que ahora vamos a ver esto, como lo estábamos analizando, y aprovechar de ocupar la pantallita para dibujar. Ya, chiquillos. Método de los dos wattmetros. Lo vimos recién. ¿Qué pasa si yo sumo wattmetro 1 más wattmetro 2? Tenía la potencia directa. La potencia activa, Trifásica. ¿cierto? Trifásica. ¿Cuánto me da si yo sumo wattmetro 1 más wattmetro 2? ¿Puede volver al enunciado un poco, profe, para anotar los valores? Ya. Wattmetro 1, 1300, wattmetro 2, menos 600, y el voltaje de línea es 400 volts. Ya. ¿Vamos? ¿Seguimos? Ahora sí, profe. Ya, vamos. Entonces, dibujar. ¿Cuánto valía wattmetro 1? 1300. 1300 watts. Y wattmetro 2, Menos 600. menos 600 watts. Y eso nos da la suma de
700. 700 watts. Ya. Esa va a ser nuestra potencia trifásica. Ahora, si seguimos ocupando el mismo método, los dos wattmetros, tenemos que wattmetro 1 menos wattmetro 2, ¿cuánto nos da? 1900. 1900, ¿cierto? Y eso nos da 1900 watts. Ya. Ahora sabemos nosotros que si multiplicamos por raíz de 3 la resta del wattmetro 1 menos el wattmetro 2, nos va a dar nuestra potencia reactiva. ¿Cuánto nos dará entonces la multiplicación del raíz de 3 por el 1900? Vamos a ver. 3290.89. 3290.89. Y estos son volt ampere reactivo. Ya. Ahora, tenemos nuestra potencia trifásica y tenemos nuestra potencia reactiva trifásica. ¿Qué podemos calcular ahora con esto? A ver, si les dibujo acá con otro colorcito, en azul, para que se vayan acordando. Tenemos, que me quedé choco, acá no importa. Y que no tengo la regla que uso cuando les hago los dibujos de la clase. Ya. No sirve así. Y haciendo puse una recta. Bueno. Entonces, este de acá es nuestro P, este de acá es nuestro Q, este de acá es nuestro S. Y este de acá es nuestro ángulo phi. ¿Cierto? En este caso tenemos Q y tenemos P. Por lo tanto, ¿podemos calcular el ángulo phi? Sí. Entonces, sí, porque nosotros sabemos que la tangente de phi va a ser igual a Q3 partido en P3, ¿cierto? Es. Por lo tanto, ¿cuánto nos va a dar phi? Sería el arco tangente del Q trifásico partido en el P trifásico. ¿Cierto? Así que si alguien lo corrobora acá, el phi debería darnos 78 grados. ¿Quién me lo corrobora? Correcto. ¿Ah? Eso es. Eso es. Exactamente, ya. Ahora, vamos a asumir que la carga, porque no nos dicen, vamos a asumir que la carga está en estrella, ¿ya? Lo vamos a asumir, ¿no? Si no nos lo dicen, podemos darnos esa... Acuérdense que para el tema de las potencias da lo mismo, pero nos dicen que encontrar la carga, así que vamos a asumir que está en estrella. En este caso para estrella,
nosotros sabemos que el S trifásico va a ser igual a el voltaje lineal cuadrado partido en el Z, siendo este el valor de Z. ¿Ya? Si está en delta tenemos que dividirlo por 3. ¿Se acuerdan cuando hacíamos el equivalente monofásico, chiquillos? Que teníamos que dividir en delta y sacamos, bueno, sacamos con el voltaje entre fases. Pero vamos a asumir en este caso de que está conectada en estrella. Ya que no nos lo dicen, pero nosotros decimos que si la carga está conectada en estrella, la impedancia vale tanto. En este caso, nosotros sabemos que ese me parece un 5. El S trifásico es igual a raíz de P trifásico al cuadrado más Q trifásico al cuadrado. Y eso nos da, ¿cuánto les da, chiquillos? A mí me da, tengo anotado que me da 3364,5 volt-ampere. Eso da. Eso, ¿cierto? Entonces ahora, tenemos acá el valor del BL, tenemos el valor del S, por lo tanto podemos tener el valor de nuestro Z. En este caso, nuestro Z va a valer el BL al cuadrado partido en el S trifásico. Entonces en este caso me queda 400 volt al cuadrado partido en 3364,5 volt ampere. Si se fijan, se va a ir el volt con el volt cuadrado, nos va a quedar volt partido en ampere, lo que nos va a quedar en ohm, ¿cierto? Así que por lo menos ahí nos damos cuenta que estamos bien con la medida. Y eso nos da, si es que me corrobora, debería dar 47,56 ohm. ¿Qué da eso, profe? Ya. Y podemos decir entonces que nuestra Z es de 47,56 ángulo 78. ¿Se acuerdan que ayer les decía que el ángulo de la potencia aparente es el ángulo de la impedancia? Ayer les decía eso en clase, así que aquí nos sirve. Tenemos ya calculada nuestro Z. Ahora podemos ir un poco más allá, y si asumimos que esto, sabemos que es una carga RL, ¿cierto? Podemos encontrar, esto es tan sencillo como yo no metí la calculadora con el ángulo y le pedí que me lo cambiara a forma de polar a forma rectangular. Y en este caso me da que el Z es igual a 9,88 más 46,52 J. ¿Ya? Y así incluso encontramos la parte de la resistencia y la parte del vamos a aprovechar ahora tomar un pantallazo esto, porque ahora como lo voy a borrar la pantalla no me va a quedar guardado. Ya.
Y eso nos da ahora. Y ahora, como ustedes se supone que todo esto me lo están creyendo, porque sí, ¿no? ¿Le tomaron pantalla, chiquillos, le tomaron pantallazo a esto? Porque cuando no, el ejercicio no está en el apunte. Así que si quieren tomarle un pantallazo. Antes que borre los dibujos. Ya, ahora se van a ir todos los dibujos. Ya. Como ustedes suponen que me tienen que creer solamente, acá, si se fijan, no le puse aquí mostrar. A ver. Ya. ¿Ven el PECIN? Sí, Sí, profe. se ve. Ya. Si se fijan, en este caso, bueno, son todas iguales, así que marqué una sola, pero son todas las resistencias y las impedancias iguales. En este caso, está el resultado que tenía acá, que eran 46.52 ohm de la inductancia y eran 9.88 la resistencia. ¿Se acuerdan? Así que lo que hice acá fue colocar este que es un medidor de potencia aparente y que también me da el factor de potencia. Porque ya lo vimos que por el método de los 2 wattmetros nos daban estos valores. Entonces ahora quiero corroborar de que lo que nos dio corresponda. Así que voy a sacarlo acá y vamos a volver a simularlo. Y vamos a medir la variable volt-ampere, está acá, y vamos a agregar otra, y vamos a medir la variable factor de potencia. Se cuesta que se estabilice un poco, pero ya después se fijan en el tercer segundo, ya lo podemos medir. Se lo unimos el arramés acá, entre este punto y acá. ¿Se fijan que acá nos da 3.364? Aquí nos varía un poquitito, 3.364.42, y a nosotros nos da 3.364.52. Eso es principalmente por el tema de los decimales ahí, pero se fijan que nos da el mismo valor de potencia, y aquí nos dice que el factor de potencia nos da un 0.2079. Si ustedes le aplican el arccoseno el coseno a la menos 1 del 0.2079, les da el ángulo de 78 grados. Así que, si se fijan, en vez de ocupar este que nos permite medir, que es como sería una especie de wattmetro trifásico, porque nos permite medir potencia aparente, y nos da el factor de potencia. Nosotros lo hicimos con 2 wattmetros monofásicos y nos da exactamente el mismo valor. ¿Se fijan? Ocupando las mismas resistencias e inductancias. Así que se puede corroborar que en vez de usar si no tienen disponible un medidor de potencia trifásico, pueden ocupar 2 wattmetros monofásicos para medir las potencias activas y reactivas. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Algo que no se haya entendido? Parece que se entendió todo entonces. Sí, profe, se entendió bien. Ya, qué bueno que entendieran, chiquillos. Con esto ya terminamos la materia de trifásico. El próximo lunes vamos a tener ejercicios, porque no vimos ejercicios de lo que era potencia. Entonces vamos a hacer un par de ejercicios de potencia y mezclarlo con un poco, puede ser, de lo anterior para unos 2 ejercicios. Yo creo que vamos a andar bien en tiempo.
para que ya tengan como algo más de experiencia para afrontar su tarea. Y el martes, Profe, ¿sí? ¿cuándo va a entregar la prueba? ¿La tarea? La próxima semana, El lunes, el lunes, el 21, y tenemos hasta el 28 para entregarlo. hasta el 28 para entregarlo, sí. Ya. Tienen una semana. ¿Y los grupos van a ser los mismos de siempre nomás? Sí, ¿Las los grupos, parejas? los grupos van a ser los mismos de siempre. Ya, vale, profe. A menos que ustedes quieran cambiar de grupo. Ahí si quieren cambiar de grupo internamente, lo pueden hacer. Solo me tienen que avisar. Así que con eso estaríamos, chiquillos. Y el martes lo voy a dejar para resolver dudas. Así que si quieren nos conectamos el martes y aprovechamos de resolver todas las dudas que tengan cuando revisen su trabajo. Y con eso, después, como bien decía Gonzalo, el 28 entregarían, y esa semana del 28 estaríamos haciendo, del 28 al primero, estaríamos haciendo las presentaciones, y el 29 tendríamos el test por campus virtual. Así que, y con eso estaríamos terminando ya la parte teórica del ramo, de la asignatura. Y si se fijan, esta semana hicimos el laboratorio 9 y la próxima semana vamos a hacer el laboratorio 10 y con eso estaríamos listos. Y vamos a terminar...